Continuamos la ronda de comentarios del Dream Team de la Radio Nacional y es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Milicen Uribe. Saludos. Algo huele mal y no en Dinamarca, como se afirmó en aquella famosa obra Hamlet de Shakespeare, sino en el sector eléctrico dominicano, específicamente en lo que tiene que ver con la facturación de la energía eléctrica, lo que popularmente se conoce como la luz. Señoras y señores, en los últimos 2 meses en República Dominicana he tenido varios casos de ciudadanos e inclusive residentes que están denunciando que la tarifa eléctrica se le ha incrementado de manera absurda y también abusiva. Estamos hablando que en promedio los aumentos van desde un 50 hasta un 100%. Todo esto pasado por debajo de la mesa. Yo hace unos días, porque hace un tiempo que le vengo dando seguimiento a este tema, publiqué en mi cuenta de Twitter una pregunta. Yo dije, ven acá, ¿alguno de ustedes la factura eléctrica le ha subido? Ahí están viendo el tweet. ¿Le ha subido de manera inesperada? Y respóndame si el caso es afirmativo, en cuáles es. Pues yo recibí, hay que decir, la mayoría de las respuestas por DM, de personas que todas me decían que sí y me hablaban inclusive de todas las sedes. De modo que no es un problema de una sede en específico. Bueno, pues yo he seguido investigando. Y además algunas personas me han contactado y me han denunciado casos absurdos. Por ejemplo, el de una persona que vive fuera del país, recibía una factura de 1,000 pesos y de un momento a otro la luz le llegó de 12,000 pesos. Escuchen eso. Mi caso propio, el consumo histórico en mi casa ha sido entre 3,000 y 5,000 pesos. Pues el mes pasado me llegó de 10,000 pesos. Como si yo mínimo hubiese decidido emprender y hubiese tenido ahora una empresa en mi casa. Un salón de belleza, Liz. Bueno, o una discoteca, dice Yuri. Bueno, eso no se queda ahí. Uno de los otros casos que me llegó, que también me llamó la atención, es de una persona que vive sola en una casa pequeña y la luz, una primera vez le llegó de 3,000 pesos, ya la última factura, que fue la del mes pasado, le llegó de 7,000. Pregunté a mi círculo cercano y en todos los casos hay un patrón. En periodismo, cuando hay un patrón, hay un issue. Entonces me dedico, sigo investigando y veo que efectivamente luego en estos días hay algunos casos que inclusive han llegado a las redes sociales, se han hecho virales y vi que inclusive David Ortiz, el famoso ex pelotero de Grandes Ligas de la República Dominicana, Salón de la Fama, se refirió al caso. Vamos a compartir, Jova, un post que él puso en Instagram donde llamaba la atención del presidente de la República. Él decía, como en el país de nosotros una noticia mata a la otra. Recuerden a Orlandito con el de tema mata tema. Él decía que quería llamar la atención sobre el abuso y el desorden que están pasando en la compañía eléctrica, de la que él mismo decía ha sido víctima, y terminaba señalando que es en República Dominicana, en este país, todo aquí es un relajo. Y miren la carita de enfadado que puso David Ortiz. Miren hasta por dónde va el tema. En ese sentido, uno de los principales problemas que yo advierto, y ya podemos bajar, Jova, es la falta de transparencia y la mentira. Y digo falta de transparencia porque este gobierno ha declarado que ese es uno de sus ejes principales. Pues yo quiero recordarles que el martes 19 de julio el presidente Luis Abinader se dirigió a la nación y en ese momento le prometió que iba a dejar sin efecto el calendario de alzas eléctricas que está contemplado en el pacto eléctrico, porque él reconocía que el país estaba viviendo un momento socioeconómico que era difícil y se comprometió en ese momento, el presidente a que no se iban a aplicar esos aumentos hasta que no cambiaran la condición socioeconómica del país. ¿Ustedes saben algo? Esta semana el Banco Central emitió su informe mensual de índice de precios al consumidor. Y aunque en la narrativa del Banco Central la idea era instalar la lógica de que la inflación ha disminuido, cuando uno analiza el indicador, por ejemplo, del índice de precios al consumidor, que es el que lo mide mensualmente, en agosto fue de 0.21%.
y en septiembre fue de 0.29%. ¿Qué pasó ahí? ¿Subió o bajó? Subió. Entonces, ¿qué significa esto? Las condiciones socioeconómicas siguen siendo las mismas, amén de que a nivel interanual o inflación acumulada se puede ver efectivamente una tendencia a la baja. Pero en el día a día todavía la gente aquí está comprando todo y todo más caro. Entonces, es en ese momento en el que las autoridades dominicanas, pese a que prometieron lo contrario públicamente, le van a aplicar un alza eléctrica general y sin ni siquiera notificárselo. ¿O todos estos casos son aislados? Yo creo que no. El otro problema que me preocupa es justamente parte de los argumentos que se le han dado a esas personas que se quejaban conmigo. Uno es el tema de la falta de medidores. Miren, no hay razón para que a nadie se le diga ahora mismo que no se le pueda instalar un medidor. Ya van 2 años de gobierno y yo estoy consciente que cuando se asumió ahí se encontraron irregularidades, como el famoso caso Pulpo Eléctrico que fue denunciado ante el Ministerio Público. Sé que el tema del COVID impactó mucho, el tema de la oferta y la demanda, las cadenas de suministro, todo eso lo sabemos. Pero ya van 2 años. Entonces hay gente a la que no se le pone el medidor y ustedes saben lo que hacen las sedes. Asumen un consumo. Asumen que usted está consumiendo tal monto y entonces le cobran en base a eso. Ajá. ¿Y cuál es la explicación técnica, jurídica, legal y justa que usted me da? Pero usted está asumiendo que yo estoy consumiendo tal o cual cantidad. Para mí eso es totalmente improcedente. Y por último, el tema de la mala calidad de servicio o atención al cliente que hay en este país y que lamentablemente se manifiesta también en alguna de estas sedes y toda la burocracia que hay para usted poder poner una reclamación. Aquí nos quejamos de que a diferencia de otras sociedades, el dominicano y la dominicana no suele tener esa cultura de reclamo de derechos, pero caramba, es que se la ponen en China. En el caso de las EDES no es diferente. No voy a abundar mucho porque ya Liz puso un caso de todo lo que ya pasó con Protecon, que yo al igual que ella no veo cuál es el rol que juega esa entidad, pero sí quiero terminar con 2 cosas. Primero, haciendo un llamado a la población. Miren, no nos quedemos callados. Esto es un abuso, esto es ilegal y no tenemos que tolerarlo. No tenemos que tolerarlo. Vamos a inundar las EDES de reclamaciones y vamos a ir a Protecon. En mi caso, yo estoy haciendo mi proceso de reclamaciones, estoy esperando que se cumplan los plazos porque es otra cosa. En muchas de las EDES te dicen, en 10 días laborables te damos respuesta. Sin embargo, no te avisan y yo en una de las reclamaciones que puse tuve que volver a llamar en 2 ocasiones porque no me habían dado respuesta a la reclamación. Entonces estoy esperando para cuando termine este proceso ir a Protecon. Y le invito a ustedes, si alguno también tiene un caso, me pueden escribir en mi cuenta de Twitter y de Instagram @MilicentUribe porque voy a hacer un reportaje por escrito de todos esos abusos para documentarlo. Pero les invito a que no se queden callados y a que denuncien porque de verdad eso es un abuso absurdo. Y por último, a las autoridades, incluyendo el gabinete eléctrico, que veo que hay unos cambios, hay unas remociones. Miren, hay que verse siempre en el espejo de otros países. En países como Panamá y Puerto Rico hubo movilizaciones masivas y muy fuertes por el tema eléctrico. República Dominicana, una de las ventajas que tiene frente a otras naciones para llamar la atención de la inversión extranjera es la paz social. Pero caramba, no aprieten tanto, no presionen tanto a un pueblo que al día de hoy uno va a un mercado, uno va a una tienda, uno va a pagar unos servicios y todo lo está pagando más caro. No inventen con la gente, no abusen, respeten este momento de duelo económico que está viviendo la población. Si usted se comprometió a que iba a parar la salsa, ¿cómo es posible que ahora tanta gente esté experimentando que su factura esté subiendo de precio de manera inesperada y sin explicación alguna? Yo sé, es cierto, nosotros acabamos justamente de pasar por los meses donde hay más consumo por un tema de clima, hace más calor, la gente prende más los abanicos, los acondicionadores de aire, etcétera. Pero no puede ser que a todo el mundo le esté pasando lo mismo. No puede ser. Entonces yo creo que las autoridades deben explicar este tema, deben darle respuesta, deben ser transparentes y deben tomar en cuenta la letra, Humberto, de ese merengue famoso en voz de Fernando Villalona que dice, si siguen apretando la tuerca, se puede correr la rosca.
Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.